Y al atardecer, David se levantó de su lecho. Así empieza el relato del segundo libro de Samuel. Es la historia de una serie de actos despreciables: el adulterio, el engaño y el homicidio, vueltos aún más sorprendentes por el hecho de que fueron realizados por el rey más grande y honorable de todo Israel. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Primer libro de Samuel 13:14. Arriesgó mucho para primero satisfacer y luego ocultar su adulterio con Betsabé. Al enterarse de que ella estaba embarazada de él, David ordenó que su esposo regresara de la guerra en un intento de justificar públicamente el embarazo. Cuando ese plan falló, David pervirtió al extremo su autoridad al planear que este hombre muriera en la batalla. Luego, para cerrar con broche de oro, convirtió a Betsabé en una de sus esposas. Pasó un año, el hijo de Betsabé ya era infante, y el juicio para las acciones de David no estaba a la vista. Tal vez pensó que había logrado ocultar la maldad, engañando a casi todo el mundo, tal vez hasta Dios mismo. Se acabó el problema, estuvo muy cerca. Protegido por su parafernalia de poder, se podía sentir seguro, protegido y por encima de las leyes del hombre, debido a su propia astucia, poder y posición enaltecida. Pero David y todo lo que amaba estaba en camino a un choque frontal con la justicia de Dios. Subiendo por las escaleras de su palacio, llegaba su amigo el profeta Natán, y no era una visita social, era una misión de rescate. Natán se colocó delante de este hombre a quien amaba, pero que apenas reconocía, un rey engañado y desviado peligrosamente hacia la destrucción. El profeta no se gozaba de decir las palabras duras que estaban tomando forma en su mente. Pero cuando alguien cercano a nuestras vidas se ve huyendo de la verdad, el amor nos obliga a hablarles. A veces el amor tiene que arriesgar la paz por causa de la verdad. David estaba a punto de ser amado de la manera más difícil y ni siquiera tuvo que dejar su casa. Natán le contó a David la historia de que un hombre rico le había robado la única oveja a un hombre pobre para darle de comer a sus invitados. Airado por la injusticia de esta situación, David anunció: ese hombre debe morir. La amonestación famosa de Natán fue: tú eres ese hombre. Dos dinámicas asombrosas orando en esta imagen histórica. Primero que nada, Dios busca pecadores. El amor de Dios es incesante. Aun cuando somos cegados por nuestro pecado, Él rehúsa soltarnos. Dios busca a David con un amor infatigable. En segundo lugar, Dios usa pecadores para buscar a pecadores. Natán, igual que David, era un hombre propenso a las mismas tentaciones y fracasos que David. Mas Dios le había dado a Natán un ministerio en ese momento. Era un pecador llamado a ayudar a otro pecador a reconciliarse con Dios. El papel de Natán en la restauración de David presagió algo muy importante del Evangelio de Jesús. El Hijo de Dios después vendría para confrontar nuestro pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Jesús tomó nuestro pecado y nos reconcilió con Dios. Romanos 5:10. Además, como hemos estado aprendiendo, aquellos a quienes se les ha otorgado un Salvador, también ha sido llamado a imitar a su Salvador. Hasta ahora este libro hemos empezado a aprender cómo debemos imitar a Cristo en misericordia y perdón. Ahora vamos a aprender acerca de las maneras bíblicas de confrontar y amonestar con el propósito de la reconciliación. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es la reconciliación entre el pecador y Dios, y entre el pecador y aquel contra quien ha pecado. Este no es solo un ministerio para los enemigos de Dios por la salvación, sino, como vamos a ver, es también para los hijos de Dios que aún batallan con el pecado, para que sigan creciendo en su relación con Él.
a cualquier persona a quien le ministremos con la reconciliación, Dios literalmente le hace súplicas a través de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Por encima de esto, Santiago nos informa que debemos ser pacificadores por causa de la justicia. Santiago 3:18. Es decir, debemos estar dispuestos a usar el vínculo de las relaciones para intervenir y ayudar a nuestros hermanos y hermanas a caminar de manera digna de su llamado. Charles Spurgeon va al grano. Nuestro amor debe imitar el amor de Dios en un punto clave, es decir, en siempre buscar producir la reconciliación. Con este fin mandó Dios a su Hijo Jesucristo. ¿No le da gusto saber que Natán tuvo el valor suficiente para hablar la verdad a un rey asido por el pecado? Tal vez no vayamos a derrumbar reinos con nuestro pecado, pero el efecto del pecado no arrepentido nos hace daño a nosotros, a nuestra familia, a nuestras relaciones, a nuestra iglesia, a nuestro negocio, a nuestra carrera. En ocasiones de manera muy devastadora, con tiempo, aún las fechorías y los pecados que nos parecen como poca cosa comparados con los de David pueden causar un daño profundo. Todos necesitamos a un Natán, todos necesitamos a alguien que pueda discernir una leve desviación o una caída libre, que pueda apartarnos de Dios y que nos mire a lo lejos y nos diga: tú eres el responsable. Es inevitable, al navegar a través de un mundo caído con un corazón pecaminoso, de vez en cuando su cónyuge va a demostrar un patrón de pecado que roba el gozo y agota el alma, revelando una corrupción peligrosa en su carácter y en su relación con Dios. Puede ser que, al igual que David, su cónyuge esté firme en su negación y haciendo todo lo posible para ocultar la verdad. El pecado que no puede, no debe pasarse por alto. Mire a su alrededor. ¿Quién puede tomar el papel de Natán para su cónyuge? ¿Quién tomará el ministerio de reconciliación? Necesita ser alguien puesto por Dios, alguien cercano que pueda ver y lo suficientemente humilde para estar más preocupado por la justicia de Dios que por las opiniones de la gente. Realmente hay un solo candidato, usted. ¿Qué va a hacer en esos momentos cuando la verdad es absolutamente necesaria? ¿Qué va a hacer cuando su cónyuge en adulterio necesite a un Natán?